Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Es una hermosa mañana la que Dios nos ha regalado. Somos un grupo de personas, los que me escuchen, los que creemos en Jesucristo. Somos un grupo privilegiado porque nuestros pecados han sido perdonados, porque el Señor ha puesto su nombre sobre nosotros y porque nosotros estamos sellados por el Espíritu de Dios. Así que ante tanta bendición, ante el llamado del Señor, solamente nos queda decirle gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta maravillosa oportunidad de tener vida eterna en ti, en esta tierra y allá, Señor, cuando regreses. Así que estamos bien bendecidos. Espero que esta mañana tu corazón esté listo para la palabra de Dios y que tu espíritu también lo esté. Pero antes que nada, vamos a orar, a pedirle a Dios su bendición, que Él sea la luz, Él sea nuestro guía en este estudio de su palabra. Padre Celestial, inclinamos nuestra cerviz, inclinamos nuestro corazón delante de tu majestad, sabiendo que delante de ti toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy nos humillamos delante de ti y confesamos que tu Hijo, el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, nuestro Salvador, eterno Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Permite que tu palabra llene nuestro corazón y llene nuestro ser de fe, la fe que sirve para honrar, obedecer y mantenernos fiel. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer, sábado, estuvimos leyendo una porción del libro de Isaías y quisiera regresar ahí a Isaías 50, los mismos versículos del día de ayer, si es que escuchaste el mensaje, y profundizar un poquito más, meternos más profundo y tratar de escarbar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que nosotros escudriñamos la Escritura porque ahí está la vida eterna y las Escrituras hablan de Cristo Jesús. Así que si estás en tu lugar, te pido que me abras la Escritura en el capítulo 50 de Isaías, donde estábamos el día de ayer, y me acompañes a leer el versículo 10 de este hermoso capítulo de Isaías. Son palabras del Señor por medio de este profeta valiente. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Y como decía el día de ayer, repito hoy, Dios lanza este reto, Dios lanza esta pregunta: ¿quién? ¿Quién de los que está aquí? ¿Quién de los que creemos en Él? ¿Quién de los que somos su pueblo? ¿Quién es aquel que decide voluntariamente y valientemente obedecer la voz del Señor? ¿Quién? Es un reto. Pregunta el Señor: ¿quién está dispuesto? ¿Quién quiere ser valiente? ¿Quién quiere ser suficientemente sabio? ¿Quién quiere ser humilde para obedecer y acatar mi voz? Porque para escuchar la voz del Señor se necesita un corazón dispuesto, un corazón deseoso. Se necesita sabiduría espiritual y se necesita tener valentía. Ahora, es un poco penoso para nosotros que el Señor tenga que preguntarnos: ¿quién quiere obedecer su voz? ¿Quién quiere escuchar su palabra? Después de todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Es un poco vergonzoso que el Señor tenga que preguntar entre sus hijos: ¿quién está dispuesto a obedecer? Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, después de todo lo que Dios ha hecho por mí, por nuestras familias, por nuestros hijos, como que es un poco vergonzoso que el Señor tenga que acercarse a su pueblo y tener que preguntar: ¿quién de los que están aquí está dispuesto a obedecer, a escuchar, a atender mi palabra, a obedecer mi voz? Y como esas son las circunstancias, Dios exige una respuesta. Y la pregunta es: ¿quién de los que estamos aquí tiene esa sabiduría, esa humildad y esa valentía, ese coraje de decirle al Señor: Señor, yo quiero servir, yo decido servir al Señor? El mismo profeta Isaías, que recibió estas palabras, él mismo tuvo una experiencia personal con el Señor. Estoy seguro que una experiencia personal tan poderosa y tan profunda como la que tú y yo hemos tenido también con nuestro Salvador. Isaías, en este mismo libro, en su libro profético, en el capítulo 6, Isaías narra y describe un encuentro personal que tuvo con el Dios eterno. El Señor le dio la oportunidad de tener en visión el trono excelso de su majestad. E Isaías pudo ver al Dios eterno sentado en su gloria. Y aquello fue una experiencia totalmente extraordinaria para Isaías.
E Isaías se siente pequeñísimo. Y dice en el capítulo 6, lo voy a leer, dice: el año de la muerte del rey Uzías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y le decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate la visión de Isaías al ver al Señor en su santo templo. Al sonido de sus voces, dice Isaías, se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo, de nube, que significa la gloria, la presencia del Señor. Entonces grité, dice Isaías, grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con sus tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? El Señor vuelve a lanzar una pregunta de reto: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, pregunta Dios. Y Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Cuando Isaías vio el trono excelso del Señor, la majestad de la presencia de Dios, el trono, el humo, los serafines que volaban a su alrededor, que gritaban y decían en alta voz: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se pudo ver y contemplar a sí mismo, y se dio cuenta que era infinitamente nada. Era indigno de estar ante la presencia del Señor, indigno de ver la majestad del Dios creador del cielo, creador del universo. Y ante tan majestad vio su pequeñez y dijo: soy muerto porque yo, teniendo pecado, siendo de labios inmundos y estando rodeado de gente de labios blasfemos, han visto al Rey Todopoderoso. Pero el Señor proveyó para Isaías. Uno de los serafines tomó con sus tenazas un carbón encendido, tocó los labios de Isaías y le dijo: mira, esto ha limpiado tu pecado, estás perdonado, estás limpio. Yo te pregunto, hermano, ¿no ha hecho Dios con nosotros exactamente lo mismo que hizo con Isaías? ¿No ha dado el Señor Jesucristo su vida en la cruz para declararnos limpios, justos, perdonados, santificados para la gloria de su nombre? ¿Que no Dios ha preparado un banquete en la eternidad para que tú y yo nos sentemos a la diestra del Padre por toda la eternidad, gobernando con Jesucristo y recibiendo la corona de la vida que Él ha prometido? Claro que sí. Lo mismo que recibió Isaías, tú y yo también lo hemos recibido. Isaías vio la gloria del Señor y tú y yo hemos visto la gloria del Señor cuando nos ha hablado a través de su palabra, cuando entonamos cantos a su nombre y nuestro espíritu se estremece, cuando decimos cosas hermosas como que Él es santo, 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 Dios Todopoderoso. La misma experiencia de Isaías es la misma experiencia que hemos tenido tú y yo. Y entonces Isaías escucha de Dios una palabra, una pregunta, un reto. ¿Quién? ¿Quién de los que me están escuchando oirá mi voz? ¿Quién obedecerá mi palabra? ¿Quién irá a cumplir mi voluntad? Cuando Isaías se dio cuenta que su pecado había sido perdonado, cuando se dio cuenta de que el Señor había extendido su gracia y su misericordia de tal manera que estaba capacitado ahora de servir al Señor, el mismo Isaías no tiene otra opción, nada más que la de responder al Señor y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que tú quieras. Y esas palabras me recuerdan al apóstol Pablo cuando vio la gloria del Señor Jesucristo en aquel camino a Damasco, que el Señor se le presenta con toda su gloria. Y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: Señor Jesucristo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se siente tan
abrumado por la gloria del Señor, que el Señor haya tenido la gracia de acercarse a este hombre pecador, que lo que nace del apóstol Pablo es la misma actitud de Isaías, la misma actitud que tú y yo debemos de tener ante la majestad de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dijo Isaías? Aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime qué quieres que haga. En total disposición, en total humildad, en total entrega a aquel que tuvo misericordia de ellos. Y nosotros, en este tiempo, de la misma manera, entendemos muy bien, no hay duda en nuestro corazón de que hemos recibido de Dios la misma calidad de trato, el mismo amor, la misma gracia, la misma oportunidad. Nuestro pecado ha sido limpiado, nuestra maldad ha sido quitada, nuestra conciencia ha sido purificada. Dios ha puesto en nosotros su palabra, Dios ha puesto en nosotros su espíritu, Dios ha puesto en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, ha puesto la mente de Jesucristo, porque conocemos su pensamiento a través de la Escritura. Y el Señor pregunta en Isaías 50, versículo 10, ¿quién escuchará mi voz? ¿Quién confiará en mí? ¿Quién creerá a mi palabra? Y la pregunta es para ti directamente, la pregunta es para nosotros en esta generación y toda generación. ¿Quién en la humanidad será capaz de humillar su corazón, reconocer la grandeza de Dios y decirle como Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí? O como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta del Señor nos levanta este reto y nos mueve, hermano, hermana, nos mueve a buscar al Señor como nuestro guía, nuestra luz. Ahora, aquí en el versículo 10 hay una promesa también, en el capítulo 50 donde estamos. Dice, aunque camine en la oscuridad, aquel que quiera servir al Señor, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Con otras palabras, Dios nos está tratando de decir que aunque deseemos, como Isaías, aunque tengamos ese propósito, como el apóstol Pablo, de servir al Dios eterno, aún así, hermanos, Dios nos advierte o nos avisa, nos notifica de que va a haber dificultades. En nuestro camino de obediencia, en nuestro camino de servidumbre al Señor, en nuestro camino gozoso de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, va a haber momentos, va a haber situaciones, va a haber circunstancias oscuras. Va a haber momentos y días en nuestras vidas en las que haya tinieblas, en las que haya oscuridad, en donde no vamos a encontrar la salida, en donde nuestra alma se va a ver precipitada a la desesperación o a la preocupación o a la gran incógnita de qué va a pasar, de cómo Dios nos va a ayudar. El mismo Señor nos dice, aunque camines en la oscuridad y sin un rayo de luz, el Señor nos vuelve a hacer un reto. Confía en el nombre del Señor. Confía en Él y depende en Él. Hermano, depender del Señor quizás es la cosa más difícil que un ser humano pueda aprender a desarrollar. Depender de Dios. Cuando las cosas no están bajo tu control. Porque estamos muy acostumbrados como seres humanos a dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Agarramos a tener confianza cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay juventud, cuando no hay ningún dolor, cuando no hay ningún problema. Aprendemos por instinto o por situación de experiencia de que podemos confiar en el dinero, al cabo ahí hay. Podemos confiar en la salud, al cabo me siento bien. O cuando tenemos amigos o gente que nos puede apoyar, Él me puede ayudar. Pero ¿qué pasa cuando hay tiniebla? ¿Qué pasa cuando hay oscuridad? ¿Qué pasa cuando se acaba el dinero, la salud, la juventud y los que te amaban ahora te dan la espalda? ¿Qué va a brotar de nuestro corazón? Y ahí es el reto del Señor, que cuando esté la tiniebla en tu vida, que cuando esté la oscuridad, ahí confíes en las promesas que Dios te ha dado, ahí confíes en su poder, que ahí confiemos en lo que Dios nos ha prometido. Recuerdo, por ejemplo, tú lo sabes bien, Josué recibió de Dios palabra, le dijo, solamente te pido una cosa, sé valiente y esfuérzate y sé valiente, porque a Josué se le encargó una gran tarea de conducir a toda una nación a tomar posesión de la tierra prometida.
tierra que estaba invadida por enemigos, invadida por toda clase de pueblos armados que no amaban al Señor y que Josué junto con el pueblo tenían que resolverlo confiando en el Señor. El Señor le había dado una promesa: esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a la diestra, ni a la siniestra, ni a derecha ni a izquierda de este camino de las palabras, que nunca se aparte de tu boca las palabras de este libro, y entonces tendrás éxito. Y Josué tuvo que confiar, Josué tuvo que depender de Dios, y aunque tuvo que enfrentar enemigos, aunque tuvo que enfrentar desánimo del pueblo, aunque tuvo que enfrentar ataques de su misma nación, aunque él mismo tuvo que pelear contra su propio desánimo, él tuvo que sujetarse a lo que Isaías dice: ¿quién va a ser fiel y quién va a creer a mi mensaje? ¿Quién va a obedecer a mi palabra? ¿Quién va a confiar en mi nombre, el gran yo soy? Josué lo tuvo que hacer, hermanos, y hasta ahorita entendemos y podemos ver que Josué salió victorioso. Josué y toda aquella nación, los que confían en el Señor, pudieron tener acceso a las promesas que Dios les había dado, y hasta el día de hoy la nación de Israel ocupa el lugar que Dios prometió, aunque no del todo, aunque no le echaron por todos sus enemigos. El Señor les dijo: si no los echas, van a ser espina a tus ojos, van a ser una espina a tu costado. Y hasta el día de Israel, por obedecer en parte la palabra del Señor, hasta el día de hoy, la nación de Israel tiene esos problemas. Por eso el reto de Dios para ti y para mí es el mismo. ¿Quién, a pesar de andar en oscuridad y tinieblas, puede confiar en mí y mantenerse en obediencia? Josué hizo eso y él salió victorioso. Y tú y yo, de la misma manera, tenemos que mantenernos fiel a Dios sin importar las circunstancias. ¿Qué es de tu pecado, hermanos? ¿Qué es de mi maldad? ¿Qué ha sido de ella? El Señor las ha perdonado absolutamente todos. Tenemos del Señor unas promesas grandísimas, promesas riquísimas, dice el apóstol Pedro. Todas las cosas nos han sido dadas y el Señor nos ha dado virtud para ser sus hijos, pero nos pide que en esa virtud añadimos o debemos añadir paciencia, tolerancia, bondad, para mantenernos fiel hasta el final. Entonces el reto del Señor se mantiene ahí sobre nosotros. Se mantiene sobre nosotros y nos dice: mantente fiel a tu palabra. ¿Y cuál es la palabra que hemos recibido del Señor, hermano? Dios nos ha dado promesas enormes, grandiosas. Él ha dicho, por ejemplo: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es una palabra que es constante, es fiel. Dios es fiel a su palabra. Y cuando estamos en tinieblas tenemos que recordar esas palabras. Ahora también nos ha dicho el Señor: humíllate, sirve a tu hermano, sirve a tu hermana, busca primeramente el bienestar de los demás. Y esa es la palabra que tú y yo tenemos que aprender y sujetarnos. Cuando las cosas son difíciles, buscar primero el bienestar del otro, la protección del otro, la salud espiritual del otro. Aunque yo me quede corto, aunque yo me quede sin bendición aparentemente, yo tengo que aprender a confiar en que el Señor proveerá también para mí. Aunque yo me desprenda de lo mío, aunque yo me quede con nada, yo tengo que aprender a confiar en el Señor y decirle: Señor, tú proveerás. Así como lo hizo Abraham a la hora de recibir esa palabra de sacrificar a su hijo Isaac. Abraham se mantuvo fiel hasta el final, y levantando el cuchillo sobre su hijo, el Señor lo detiene y el Señor dijo: ahora sé que tú me eres fiel, ahora sé que tú confías, que dependes de mí. En estos tiempos difíciles y en todo tiempo, aun y cuando nos vaya bien, aun y cuando haya salud, juventud, dinero, nuestro corazón no debe estar fortalecido en lo que tenemos en la tierra, sino nuestro corazón debe estar fortalecido y dependiente en la instrucción y en la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios nos ha dado una armadura, la armadura de Dios. Tenemos nuestro casco de la salvación, nuestra coraza de justicia, tenemos nuestro calzado del evangelio, tenemos la espada de la fe, tenemos el escudo de la fe y la espada que es su palabra. Tenemos todo para vencer, querido hermano. Es cierto que no nos hemos podido reunir como pueblo, es verdad, todavía aquí el templo está vacío. Solamente yo confío, hermano, en que tú te mantengas fiel, que aunque no estemos en comunión, nos mantengamos fieles, que aunque las circunstancias de la vida sean difíciles,
nos mantengamos fieles. Ayer nuestro hermano José Aldaba pedía la oración por su patrón, Eduardo, iba a ser operado del corazón y después me comunica que su patrón falleció. Y entonces, en ese tipo de circunstancias, nos vemos tentados a que nuestra confianza en el Señor se pierda o se disminuya. No hay razón, hermano, no hay razón. Aun y cuando andemos en tinieblas, aun y cuando andemos en oscuridad, el reto del Señor sigue ahí para nosotros. Sigue un reto enfrente tuyo, enfrente de mí, en mi camino. ¿Quién confiará en mí? ¿Quién creerá en mi nombre, en el gran yo soy, el que te provee, el que te cuida, el que te sostiene? ¿Quién? Y hermano, hay otro camino. Aunque no lo hay, nosotros hemos buscado otro camino. La nación de Israel entera ha buscado otros caminos. Tú y yo hemos buscado otros caminos. A pesar de que Cristo Jesús nos ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Parece que en medio del apuro, nuestra carnalidad, nuestro pecado nos domina y parece y entendemos y creemos que sí hay otro camino, que sí hay otra manera de resolverlo. Y nos olvidamos de su palabra y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Y nos olvidamos de que el Señor nos ha lanzado este reto de quién confiará en Dios en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Dice el versículo 11 de Isaías 50. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas. ¿Recuerda que lo leímos ayer? Ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminan a la luz de su propio fuego, caminan a la luz de sus propias antorchas que han encendido. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho cosas a nuestra manera? En lugar de confiar en Dios, de quien nos ha dicho que perdonamos, guardamos rencor y guardamos odio contra una persona. En lugar de que Dios nos ha dicho que confiemos en Él, que nos humillemos, que si nos humillemos seremos exaltados. ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario y nos hemos enorgullecido, nos hemos ensoberbecido y no tratamos a la persona con humildad, sino que tratamos de rebajarlo y nos comparamos y nos sentimos mejor que otros? En lugar de escuchar al Señor que nos ha dicho, trata a tu hermano como si fuera mayor que tú. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado a nuestros hermanos como inferiores a nosotros y nos creemos mejor que ellos, como si supiéramos más, como si fuéramos más santos, más limpios, cuando el mismo Señor Jesucristo ha muerto y ha derramado su sangre para perdonar el pecado del que tú crees que es menor que tú? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por nuestra propia carnalidad? Dice el Señor, ¿quieres encender tu propio fuego? ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Sí, entonces es tu camino, haz la luz, tu propia luz. El Señor ha dicho, no hay otro camino, no hay otra verdad. No hay otra vida. El que quiera ganar la vida por sus propios medios la va a perder. Pero el que pierde la vida tratando de servirme a mí, ese va a ganar la vida. Y el mismo Señor nos lo dice aquí mismo en el capítulo 50 de Isaías, la última parte del versículo 11. Dice, ¿ustedes quieren encender su propia luz? ¿Quieren encender su propio fuego y quieren andar en su propio camino? Dice el Señor, esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos, en medio de dolor, quedarán tendidos, quedarán sepultados. Y la palabra de Dios se cumple siempre, hermano, hermana, siempre se cumple. ¿Cuántas veces no hemos, por culpa de nuestros propios errores, no hemos derramado lágrimas porque nos equivocamos? ¿Cuántas veces no hemos quedado tendidos en dolor, en fracaso y en derrota porque no hicimos caso a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos venido al Señor una vez y otra vez y una vez más derrotados, con dolor en casa, con dolor en la familia, con dolor en nuestra salud, con dolor en el alma, con dolor en nuestra economía, tendidos en el suelo porque no hicimos caso a la palabra del Señor? Y lo más insólito es de que cuando una persona viene al Señor a buscar consuelo y buscar guía, la palabra del Señor que nos restituye es la misma palabra que tú y yo conocíamos desde antes, la misma palabra que tú y yo ignoramos antes.
encendimos nuestra propia luz, encendimos nuestra propia antorcha, trazamos nuestro propio camino, nos fuimos para ahí contra la voluntad de Dios, y entonces el Señor nos dice, una cosa te aseguro, vas a ser derrotado, vas a ser sepultado, vas a estar tendido en dolor y en derrota. ¿Te acuerdas de Jonás, que tomó su propio camino y acabó en la sepultura del océano, arrojado al mar? Terminó sus días en el vientre de un gran pez porque quiso hacer su voluntad a su propio modo. Y Dios utilizó a Jonás para dar una señal mucho mayor, la señal de Jesucristo, 3 días y 3 noches. Pero nosotros podemos entender que cuando uno toma su propio camino, ese camino ya está equivocado. Ese camino ya tiene garantizado un final de derrota, de tristeza, de pobreza. Y el Señor te repite y me repite y nos dice constantemente en su palabra, ¿quién será suficientemente humilde, sabio, prudente y valiente, que escuche mi voz y que depende de mí, aun y cuando ande en tinieblas, aun y cuando ande en oscuridad? Yo no sé, hermano, en lo personal, cuál es su circunstancia ahorita en este tiempo. Yo no sé si te sientes fuerte, qué bueno. Si te sientes a gusto con la palabra del Señor, si te sientes tomado de su mano, qué bueno. Pero quizá tú no te sientes así y entonces el reto es para ti. Confía en mí, dice el Señor. O quizá tú te sientes bien, te sientes en paz con el Señor, pero quizá tu hermano, tu hermana, alguien que no está bien delante del Señor, sea o no cristiano, está a tu alrededor. Y tú puedes guiarle y tomarle de la mano y le dices, mira, hermano, mira, vecino, mira, familiar. El Señor te dice que hay un camino que es seguro, que aunque haya tinieblas, aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aun y cuando haya muerte, tú puedes confiar y depender en el nombre del gran yo soy. Y el fin para esa persona que confía en el Señor será gozo, será paz, será consuelo, será victoria. Y al final del tiempo será vida eterna para sentarnos a la diestra del Señor por toda la eternidad. Así, querido hermano, confía en el Señor, confía en su palabra, seamos prudentes, seamos sabios y seamos valientes para acatar la voz del Señor. El Señor le dijo a Josué, solamente te ordeno que seas valiente y que te esfuerces. Esa misma palabra es para ti, hermano. Esfuérzate en obedecer. Sé valiente para obedecer. No te apartes ni a diestra ni a derecha del Señor. Y para terminar, hermano, quisiera leer un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo era un pastor a que Pablo amaba y quería impulsar y empujar a mantenerse fiel en su trabajo ministerial. Y estas palabras son para él, estas palabras son para ti, son para mí. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, yo, dice el apóstol, por mi parte, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. La carrera de Pablo estaba por terminar. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. A pesar de tantas tinieblas por las que Pablo tuvo que pasar, Pablo se mantuvo en la fe. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, dice el apóstol, y no solo a mí, sino también a todos, cualquier persona, sea quien sea, de cualquier nación, de cualquier situación, a todos los que con amor hayan esperado con fe y con fidelidad su venida. Pablo peleó la buena batalla de la fe, se mantuvo dependiendo del Señor y le esperaba y le espera la corona de la vida. Y Pablo estaba completamente seguro de ello y completamente seguro de que no solamente él iba a recibir la corona, porque Pablo entendía que mucha gente, así como él, mucha gente iba a ser fiel al Señor hasta el último suspiro, hasta el último aliento de vida, se iba a mantener fiel. Mantente así, hermano. Falta poco para regresar y vamos a regresar al templo y vamos a regresar a estar en comunión con un fuego renovado, con un deseo ferviente de decirle al Señor lo que dijo Isaías. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo, he aquí tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras, envíame a mí, para que al final de nuestros días podamos decir como el apóstol Pablo, me espera
la corona de la vida, no solamente a mí, sino a todos los que con amor al Señor son fieles y permanecen hasta el final. Guarda esta palabra para ti, Señor. Hermano, guarda esta palabra para ti, es del Señor para nosotros. Guárdala, mantente fiel, mantente firme. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que tu palabra nos mueva, nos impulse para hacer tu voluntad. Que aunque andemos en tinieblas, podamos decir de todo corazón, como Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Que podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que hagamos como Josué, que fue fuerte y valiente y no se apartó ni a derecha ni a izquierda, ni nunca se apartó de su boca las palabras de este hermoso y sagrado libro. Señor, gracias. Sabemos que tú nos das la fortaleza para estar firmes y nos sostendrás porque tú eres fiel a nosotros. Oramos y confiamos en ti, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Quédate en las manos del Señor.